bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos. Es un gusto, un placer nuevamente estar entre ustedes o con ustedes por medio del canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora continuamos con la serie Un Encuentro con los Avivadores, la cual estamos hablando de los generales de Dios, amén, los predicadores de avivamiento, amén. Entonces estamos hablando de Charles Wesley, John Wesley. Vamos por el capítulo 17, la cual es un gusto, un placer para mí compartir contigo esta maravillosa biografía de estos grandes predicadores, de estos grandes avivadores. Es un gusto para mí poderla compartir contigo, con los que nos ven en el canal. Espero que sea de gran bendición para ti, así como lo ha sido para mí. Que así ha traído Dios crecimiento espirituales a mi vida, ha traído cambios en mi vida. Y es por eso que he decidido crear una serie llamada Un Encuentro con los Avivadores. Y así continuaremos hasta culminar con el libro y así comenzar otro, y ahí iremos avanzando. Este es el capítulo 17, la cual lleva por título John y Charles renunciaron a su estricta adhesión a su piedad ascética por una pasión de ver a los perdidos salvados por la fe en Cristo. Una pasión por ver a los perdidos salvados por la fe en Cristo Jesús. O sea, de tal manera que ellos entendieron que tú eres salvo por fe, por la gracia del Señor. No por una religión, no por las obras que tú hagas, sino por la fe en Cristo Jesús, que vino a salvarte, a darte vida y vida en abundancia. De tal manera que la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra del Señor dice que Jesucristo se hizo carne, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se hizo carne para venir a morir por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros entendemos esa parte de la Biblia o la vida de Jesús, cuando nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ya no vivimos bajo, por decir, religiones que te matan, sino que vivimos por la fe en Cristo Jesús, que te va a vivificar. Amén. Entonces vamos a continuar acá en el capítulo 17, donde dice de la siguiente manera. Dice, el 11 de junio de 1738, 18 días después de su conversión, John predicó un sermón titulado Salvación por Fe. 18 días después de la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que John Wesley ya estaba predicando, pero no tenía una verdadera conversión. A veces nosotros muchas veces predicamos, pero no hay una verdadera conversión en nosotros. Necesitamos verdaderamente ser convertidos, como decía el apóstol Pablo, arrepentidos y convertidos. No es lo mismo arrepentirse que convertirse, porque usted se arrepiente de hacer algo malo, pero lo vuelve muchas veces a hacer. Pero si usted se convierte a Cristo Jesús, fe en el Señor, nunca más volverás a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque estás convertido, estás cambiado totalmente, porque Cristo Jesús es el que cambia. Amén. Dice que se basaba en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. En la universidad en Oxford, en este sermón dijo, predicó en la Universidad de Oxford, en Efesios 2:8, dice, ¿con qué medios entonces un hombre pecador expiará el menor de sus pecados? Con sus propias obras. Dice una pregunta, ¿con sus propias obras? No, nunca fueron tantas ni tan santas. No son suyas propias, sino de Dios. Pero sin duda todas son impías y pecaminosas. De modo que cada una de ellas necesita una expiación nueva. Está aclarando aquí John Wesley que él predicaba anteriormente sobre las obras. Pero en la nueva conversión en él está predicando que todas las obras muchas veces son impías, pero todas prácticamente vienen de Dios, porque Dios pone el sentir en el corazón para que usted o yo obremos. Amén.
Dice, el fruto corrupto crece solamente en un árbol corrupto, y su corazón es corrupto y abominable. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La gloriosa justificación que al principio se inculcó en su alma, a la imagen de su gran Creador. Por lo tanto, no teniendo nada, ni justicia ni obras, para implorar, sus labios están cerrados delante de Dios. Dice, debido a que contradecía a la doctrina calvinista estricta, el mensaje de John fue considerado una amenaza abierta a la Iglesia de Inglaterra a lo largo del año siguiente. Fue la doctrina, o sea, fue como declarar una amenaza en Inglaterra a la Iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque ya John Wesley venía de ahí. Pero cuando él reconoció y conoció verdaderamente el verdadero Salvador, conoció verdaderamente a Jesucristo, él decidió seguirlo sin idolatría o sin religiones, sino confiando. Entonces se declaró, o ellos declararon que era una amenaza para ellos porque estaba predicando sobre la fe. Sobre la fe, entonces ya no le agradaba a la iglesia de Inglaterra. Entonces dice, una amenaza abierta a la iglesia de Inglaterra. A lo largo del año siguiente, John fue cada vez menos bienvenido en las iglesias de Londres y las zonas circundantes. Ya no lo recibían por las predicas que él hacía. ¿Por qué? Porque golpeaba el pecado. Acontece que cuando usted predica una palabra que golpea el pecado, que golpea a aquella persona que está cometiendo pecado y su corazón recibe el impacto, esa persona no le agrada lo que vas a decir. Y no le agrada tu predicación. Por eso se tiende a entender que fue una amenaza para ellos. Dice, a pesar de que John y Charlie deseaban la unidad, se sintieron obligados a seguir su convicción interior y continuaron enseñando y disciplinando al creciente grupo de metodistas de Oxford. Las reuniones se desarrollaban en pequeñas habitaciones que colmaban su capacidad, donde el Espíritu Santo se movía libremente y tocaba vida. Después de experimentar el profundo impacto del Espíritu de Dios, los Wesley y sus convertidos no podían encajar con facilidad en los límites de la Iglesia de Inglaterra, sin importar cuánto quisieran hacerlo. Lamentablemente John vio que no era bien recibido en la iglesia anglicana. John Wesley terminó dándose cuenta que él no era bien recibido en la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque él ya predicaba a un Jesús resucitado. La iglesia anglicana es una rama o no sé, una parte que es de la misma iglesia católica. Pero ellos no se rigen por el Papa, sino ellos tienen un liderazgo diferente. Entonces, John Wesley venía de ahí, de la iglesia anglicana, hasta que él montó su propio ministerio, los metodistas, y empezó a predicar la palabra del Señor cuando fue convertido verdaderamente y causó un impacto en aquella nación. Causó un impacto de avivamiento en aquella nación. Tú puedes causar ese impacto. Tú puedes también ser instrumento de Dios. Solamente debes creer. Solamente debes confiar. Porque Dios tiene el control. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este fue el capítulo 17 de la serie Un Encuentro con los Avivadores. Bendiciones. Dios te bendiga.